Vamos a empezar en este momento con la palabra del Señor. Y el tema de esta prédica es nuestra vida secreta. Y muchas veces cuando uno piensa en una vida secreta, es aquellas personas que tienen una doble identidad. O sea, en el día son una cosa y en la noche son otra cosa, por decir algo. O aquellos investigadores privados que fingen ser algo y pues obviamente es algo secreto. Entonces ya en su vida normal ya son otra cosa completamente. En nuestra vida cristiana, pues obviamente no se trata en este caso de vivir una vida secreta, sino en este caso es lo que nosotros hacemos en lo secreto. La palabra de Dios habla de que Jesús en diferentes momentos, él se apartaba, se iba a lugares apartados, no para vivir una vida recluida o excluida de los demás, sino él se apartaba, él tenía momentos de intimidad y de secreto en la presencia del Señor. Me recuerdo cuando Jesús fue enviado, escucha esto, dice que el Espíritu Santo llevó a Jesús a ayunar 40 días y 40 noches. Pero algo sorprendente es cuando Jesús termina de ayunar, ahí el diablo llega a tentarlo. Y me preguntaba en estos días por qué el diablo no llegó antes. ¿Por qué no llegó a los 10 días de estar ayunando y orando? ¿Por qué no llegó a los 15 días, a los 20 días, a los 30 días? Sino llegó exactamente cuando Él terminó, cuando Él terminó. Entonces empecé a analizar y Dios puso esto en mi corazón, que en este caso Jesús, en esos 40 días y 40 noches fue que Jesús estuvo completamente en la presencia de Dios. Y cuando nosotros estamos completamente en la presencia de Dios, en la intimidad de Dios, en lo secreto de Dios, no necesitamos nada humanamente. ¿Por qué? Porque Él es nuestro todo. Y cuando Jesús salió de esa presencia, pues obviamente ya el cuerpo automáticamente empezó a pedirle lo que no había consumido en esos 40 días y 40 noches. Entonces, cuando nosotros estamos en lo secreto, tenemos una vida secreta, hablando espiritualmente, tenemos una vida espiritual en la presencia de Dios, Él suple nuestras necesidades. Y eso es lo que yo quiero hablar el día de hoy, de tener una vida secreta. Y quiero que miremos 3 puntos. Hablando de Jesús como ejemplo de tener una vida secreta, una vida espiritual en lo secreto de Dios. Lo primero es que cuando Jesús tenía esa comunión, esa vida secreta con Dios, pues obviamente el poder de Dios, el reino de los cielos, estaba donde Él estaba. Y me fascina cuando Jesús empieza su ministerio y lo primero que dice es, el reino de los cielos se ha acercado. Cuando Jesús dice eso, el reino de los cielos se ha acercado, eso quiere decir que la gloria de Dios, que antes se manifestaba solo en un lugar, ahora estaba completamente en la tierra. ¿Y cómo sucedía eso? Sucedía simple. Obviamente el Hijo de Dios había descendido a la tierra. Entonces la gloria de Dios descendió juntamente con Él. Pero de la misma forma Él mantenía esa relación. Muy bien, él hubiera podido decir, no, si yo también soy Dios, yo soy hijo del Padre. Y los tres, hablando del Padre, Hijo y Espíritu Santo, somos uno mismo. Entonces él hubiera dicho, no, tengo necesidad de entrar en un momento de intimidad, de oración. No, al contrario, él mantenía esa relación. Y como él mantenía esa relación, el poder de Dios, el reino de los cielos, se mantenía alrededor de él. Entonces, como el poder se mantenía alrededor de él o el poder estaba en él, entonces, por ejemplo, en Lucas capítulo 5, ahí nos habla de que sucedieron varias cosas.
Jesús iba caminando y en eso empezó a predicar a mucha gente, dice la palabra en Lucas 5, y en eso vio a unos pescadores, y ahí estaba Pedro y su hermano Andrés. Entonces viene Jesús y les dice, ¿te recuerdas? Y Jesús les dice, pesquen de nuevo. Y viene Pedro para hacer corta la historia. Pedro le dice, bueno, en tu nombre, en lo que tú estás diciendo, vamos a pescar. Y obviamente ahí, pues, como bien sabemos la historia, pues pasa la multiplicación de los peces. Es la pesca milagrosa. De tanto así que Pedro empieza a llamar a sus compañeros y obviamente hay una pesca sobreabundante. Y no era la hora para pescar. La mejor hora para pescar era en la madrugada. ¿Pero por qué? Porque el poder de Dios estaba en Cristo. La presencia de Dios estaba en él. Y no solamente pasó lo de la pesca milagrosa, sino en base a eso, pues fue el llamado de Pedro, de Andrés, de Jacobo y de Juan. Y más adelante llega un leproso con Jesús y el leproso le dice, maestro, si tú quieres, sáname. Y la palabra de Dios dice que Jesús le dijo, sí quiero. Puso su mano en su cuerpo y Jesús lo sanó. Y en ese preciso momento el leproso es sanado. ¿Por qué? Porque Jesús había estado en intimidad con su Padre, había estado orando, había estado en su presencia, la presencia de Dios. Y eso es lo que pasa. Y mira lo que dice Lucas 5:16. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Después de lo que pasó, de lo que te acabo de comentar, de la pesca milagrosa, del llamado de sus discípulos, Pedro, Andrés, Jacobo y Juan, y después de haber sanado un leproso, Jesús viene y se aparta a un lugar a orar. No hace todo lo contrario, sino en este caso, él sabe que es necesario tener una conexión directa, una relación, una intimidad constante con el Padre, de donde brota la presencia, donde brota el poder. Y ahí es donde vemos la diferencia de lo que Jesús hacía, de los milagros que Jesús hacía. Inclusive la palabra dice que si se escribiesen todos los milagros que Jesús hizo en esa tierra, dice que no alcanzarían los libros para escribirlos. ¿Te puedes imaginar la cantidad de milagros que no se han mencionado o no se menciona porque no hay espacio? Segunda cosa que quiero que miremos en este momento. En esa vida secreta de intimidad, Dios muestra su poder. Cuando nosotros buscamos a Dios y miramos a Jesús como un ejemplo de buscar a Dios en la intimidad, de apartarnos, de vivir una vida en lo secreto de Dios, no una vida, en este caso, secreta, ¿verdad? Como tal vez muchos estamos pensando, sino en este caso me refiero a una vida secreta en Dios, en la presencia de Dios, acercarnos a la presencia del Señor. Y cuando nosotros nos acercamos a esa intimidad, a esa vida en lo secreto de Dios, en este caso Dios muestra su poder. En Lucas capítulo 9, versículo 10, mira lo que dice la palabra del Señor. Vueltos los apóstoles, le contaron todo lo que habían hecho. En los versículos anteriores, para poder entender el contexto, Jesús manda a sus discípulos a hacer milagros, a hacer proezas. Y cuando regresan los discípulos, en el versículo 10, les dice, vueltos los apóstoles, le contaron todo lo que habían hecho. Y tomándolos, se retiró aparte a un lugar desierto de la ciudad llamada Betsaida. Ahí Jesús, en este caso, nos dijo, bueno, muchachos, vamos a ir a un restaurante y vamos a celebrar que Dios los usó en gran manera. No, dice que los tomó y que se los llevó aparte. Dice, y tomándolos, se retiró aparte a un lugar desierto en la ciudad de Betsaida. Aquí viene y nos dice la palabra de Dios y nos da a entender que los discípulos venían emocionados. Y como quien dice, no, eso no dice, pero deja ver entre líneas, que Jesús
pues dice, ok, está bien, pero sigamos conectados de donde viene ese poder. Y los llevó a un lugar desierto, a un lugar privado, a un lugar desolado, donde solamente está Dios, Jesús y sus discípulos. Y cuando Jesús se lleva a sus discípulos a ese lugar desierto, más adelante la palabra de Dios dice que la gente supo que Jesús se había ido a un lugar apartado y la gente siguió a Jesús. Y en un momento determinado la gente llegó y cuando Jesús vio a la gente que lo siguió a ese lugar apartado, Jesús empezó a predicar. Pero empezó a predicar y dice que la tarde empezó a ser tarde. Y entonces ahí, después de estar en un momento de intimidad en lo secreto, de tener una vida secreta en la intimidad de Dios, viene Jesús y empieza a predicar a la multitud. Después de eso, hay una necesidad. Ya era muy tarde, vienen los discípulos y le dicen al Señor Jesús, despide a la gente. Todavía es momento para que ellos se vayan a los pueblos cercanos y puedan conseguir qué comer. Pero mira esto, tan importante, tan hermoso. Viene Jesús y les dice, ¿tienen ustedes de comer? A ver. ¿Dónde estaban ellos antes con Jesús? ¿En dónde estaban ellos antes? Versículo 10, ¿te recuerdas? Y dice, y tomándolos se retiró aparte a un lugar desierto. Eso me da a entender que cuando Jesús siempre se apartaba e iba a un lugar desierto, ¿a qué iba? A orar, a tener un momento de intimidad, de comunión, a estar a solas con el Padre, a conectarse de nuevo donde brota la presencia, donde brota el poder. Entonces, si Jesús ya había llevado a sus discípulos a un lugar, pues estaban de nuevo llenándose del poder de Dios. Entonces, en este caso también los discípulos pues podían hacer cosas sobrenaturales. Y viene Jesús y por eso ahora entiendo por qué Jesús le dice a sus discípulos, denle ustedes de comer, como quien dice, pues hagan un milagro. Y vienen los discípulos y muchas veces nos pasa eso. Siempre tenemos los pies sobre el suelo, sobre la tierra, como humanos siempre. Y empezamos a ver las cosas materiales, las cosas que nos rodean. Y decimos, tenemos esto, tenemos lo otro, o no tenemos esto, o no tenemos tampoco lo otro. Pero viene Jesús y les pregunta, ¿y qué es lo que ustedes tienen pues? Y los discípulos vienen y les dicen, bueno, que solamente tenemos 5 panes y 2 peces. O sea, ya los discípulos ya estaban predispuestos a decir, bueno, solamente eso tenemos y no podemos darle de comer a toda esa gente. Pero como Jesús sabía en dónde habían estado, Jesús sabía de que ellos podían hacer ese milagro, porque si no, no les hubiera dicho. Porque inclusive Jesús, de una forma así como retadora, les dice, háganlo ustedes, vamos si ustedes pueden. Pero vienen los discípulos y dicen, no podemos, solamente tenemos esta limitación. Pero cuando estamos en la presencia de Dios, Dios muestra su poder. Y viene Jesús y le dice, bueno, está bien, tráiganme los panes y los peces. Creo que sabemos muy bien la historia. Y viene Jesús, agarra los panes, agarra los peces y los toma y ora por ellos. Y algo que me impresiona, viene Jesús y le dice al Padre, Señor o Padre, yo sé que tú siempre me escuchas. Y para que la gente mire, yo estoy orando. Y en eso bendice los alimentos. Y empieza la multiplicación de los panes y los peces de una forma sobrenatural. Pero déjame preguntarte algo. ¿En dónde estaba Jesús antes de que la gente llegara? ¿En dónde estaba Jesús antes de que brotara una necesidad? Estaba en la intimidad. Estaba en esa vida secreta buscando a Dios. Cuando hablamos de una vida secreta, es cuando nadie te mira lo que estás haciendo en ese momento secreto o en esa vida secreta. ¿Por qué? Porque en este caso es necesario en lo secreto buscar de Dios, porque de ahí brota el poder de Dios, la presencia de Dios, la unción de Dios. La unción no se trata, hermano, de cuántas veces vas a la iglesia y bueno, y ahora no podemos ir a un lugar que nosotros normalmente llamamos iglesia, 4 paredes. No,
No se trata, hermano, de cuántas veces ibas a la iglesia o de cuántas veces, no sé, cuántas canciones cantas. No, sino se trata de cuánto tú en lo secreto buscas de Dios. Y cuando nosotros buscamos en lo secreto, en la intimidad a Dios, Él muestra su poder. ¿Qué quiero decir con esto? En el punto número 2. Que cuando nosotros buscamos más a Dios en la intimidad y nos alejamos más de las cosas materiales, pues estamos más conectados de donde brota el poder y ahí podemos ver la gloria de Dios. El tercer punto que quiero que miremos es que cuando nosotros vivimos en esa intimidad con Dios, Él revela sus secretos. Cuando nosotros nos acercamos a Dios, cuando nosotros buscamos su presencia, Él revela sus secretos. Y en Lucas 9:28 en adelante, dice, aconteció que 8 días después de estas palabras, que tomó a Pedro y a Juan y a Jacob y subió al monte a orar. Entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra y se vistió, y su vestido blanco resplandeciente. Miremos acá algo muy importante. Dice que tomó a Pedro, a Juan y a Jacob y subió al monte a ver el paisaje. No dice eso, ¿verdad? ¿Qué es lo que siempre dice la palabra de Dios cuando Jesús se apartaba? Jesús se apartaba a orar. Jesús se apartaba a buscar de Dios. Se apartaba Jesús a buscar la presencia de Dios, a buscar la intimidad del Padre. Y aquí dice que se llevó en ese momento, no solamente él, sino se llevó a 3 discípulos, a Pedro, a Juan y a Jacob. Y cuando se llevó a Pedro, a Juan y a Jacob, subieron al monte a orar. Y mira lo que dice el versículo 29. Entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro. Mira lo que pasa cuando oramos, cuando buscamos la presencia de Dios. Dice que en este caso a Jesús, su apariencia, la apariencia de su rostro se transformó, se hizo otra. Y su vestido blanco resplandeciente. Y su vestido blanco y resplandeciente. Aquí vemos que en la intimidad de Dios podemos nosotros ver cosas sobrenaturales. Dios revela sus secretos. Hermanos, nosotros no podemos pretender ser grandes líderes, ser grandes predicadores o ser grandes siervos o evangelistas o estudiosos de la palabra si no buscamos la intimidad de Dios, la presencia de Dios. Porque si nosotros solamente estudiamos la palabra de Dios, pero no entramos en intimidad, solamente tenemos conocimiento, solo somos eruditos, personas entendidas en la palabra. Pero cuando nosotros buscamos la presencia de Dios, Dios revela a nosotros sus secretos. Déjame darme a entender en esto. Cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios, cuando nosotros leemos la palabra de Dios, o escuchamos prédicas, etcétera, etcétera, es el logos de Dios, es la información de Dios entrando a nuestro conocimiento, a nuestra vida. Y eso se llama un logos, eso se llama la cantidad de información que recibimos de parte de Dios. Pero el rema de Dios es que una pequeña frase, un pequeño texto de la palabra de Dios o algo que Dios susurra a nuestro oído, ese es el rema de Dios, pero en base a qué? A lo que hemos oído o lo que hemos leído. Pero ¿dónde encontramos ese rema? Solamente en la intimidad de Dios. En este caso, cuando Jesús se fue con sus discípulos a orar, el rostro de Jesús cambió y sus vestiduras. Pero mira, el versículo 30 dice, y he aquí 2 varones
que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida, que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Estos tres discípulos, Pedro, Juan y Jacob, estaban viendo algo sobrenatural, hermanos. Estaban viendo algo glorioso. ¿Pero por qué? Porque estaban ahí en la intimidad. Y en este caso, estaba pasando algo sobrenatural en ese preciso momento. Jesús se transforma, su rostro, sus vestiduras, y por si fuera poco, llega Moisés y Elías y empiezan a tener una conversación ellos tres. Algo sobrenatural. Y solamente 3 discípulos. ¿Qué pasó con los otros discípulos? Ellos se quedaron. Y solamente 3, que en este caso Jesús se los llevó a orar, a buscar la presencia de Dios, ellos pudieron experimentar eso sobrenatural. Y mira lo que pasa más adelante. Versículo 32. Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos, vieron la gloria de Jesús y los 2 varones que estaban con él. O sea, cuando ellos llegaron o cuando estaban en la presencia de Dios, cuando Jesús los llevó a ese momento de intimidad, de estar en lo secreto. ¿Por qué? Porque nadie más podía ver lo que estaba pasando en ese momento. Por eso hablamos de lo secreto, de tener una vida en lo secreto de Dios. En lo secreto de Dios, porque ahí es donde nosotros vemos la gloria de Dios, donde vemos el poder manifestado de Dios en esos momentos y después de esos momentos. Y viene Jesús, se transforma, miran a Moisés y Elías y miran una gloria sobrenatural. Y eso son las cosas que pasan cuando nosotros buscamos la intimidad de Dios. Hermano, tú que tienes un liderazgo, el liderazgo no te hace ni más ni menos. El liderazgo no te da el poder de Dios, no te da la unción de Dios. Lo que te da el poder y la unción de Dios es cuánto tú vivas en lo secreto de Dios, cuánto tú tienes una vida secreta en Dios. ¿Por qué? Porque lo que tú haces en lo secreto, Dios después te recompensará en público. Lo que tú hagas en lo secreto, Dios después va a manifestar en tu vida lo que ha vivido en lo secreto. Pero lastimosamente, hermanos, ¿sabes cuál es nuestro problema? Nuestro problema es lo que le pasó a Pedro y al resto de los discípulos. Que cuando Jesús se iba a orar, a los discípulos les daba sueño. Mira lo que pasa en el versículo 32. Ahí donde estamos leyendo de Lucas 9. Dice, y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño. O sea que en el versículo, para poder entender el contexto, en el versículo 28, dice, aconteció que 8 días después de estas palabras, que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo, subió el monte a orar. Hermanos, entonces esto nos deja ver que Jesús se los llevó también a estos 3 discípulos a orar. Pero como humanos, Pedro, Juan y Jacob, a cierta hora de la noche o de la madrugada, nos empieza a dar sueño. Como humanos, nos cuesta buscar de Dios, ¿o no es cierto? Siempre se habla de que cuando nosotros vamos a tener una celebración dentro de la iglesia, llega mucha gente. Llegan los hermanos cometa, porque llegan de vez en cuando. Pero qué bueno que llegan, aunque sea en ese momento. Pero cuando invitamos a la iglesia a orar, a ayunar, a interceder, a buscar de la presencia de Dios, ¿cuántos son los verdaderos hermanos que llegan? ¿O cuántos son los que llegan a buscar la presencia de Dios? El número baja drásticamente. Increíblemente. ¿Por qué? Porque humanos
preferimos la comodidad. Cuando decimos, hermanos, vamos a ayunar. Ay, no, hermano, es que usted no sabe lo que a mí me cuesta ayunar. Ponemos o anteponemos primero la parte humana antes que buscar de Dios. Hermanos, si Jesús, cuando fue llevado por el Espíritu Santo a ayunar 40 días y 40 noches, hubiera dicho, mira, Padre, ahora que ya soy humano, realmente yo sé que cómo cuesta ayunar. ¿Sabes qué? Mejor que sea 40 días, pongámoslo en 30. O mejor en 20 días. O es que es muy complicado, mejor que ayunemos 5 días. O mejor un día. Yo creo que así me hubiera pasado a mí. O a cuántos de ustedes también. ¿Por qué? Porque anteponemos nuestra humanidad. Anteponemos primero nuestras necesidades. Y no queremos pagar el precio para buscar de Dios. Y eso es lo que hay que hacer, hermanos. Levantarnos. Me recuerdo cuando Jesús iba en la última cena. Después cuando Jesús fue a orar al Monte de los Olivos, ¿te recuerdas? Dice que también se llevó a sus discípulos. Y cuando Jesús iba a orar, les dice a ellos, quédense acá, oren para no caer en tentación. Y cuando Jesús iba a orar y terminaba de orar y regresaba, ¿cómo encontraba a sus discípulos? Orando, reprendiendo, o orando en el... No, hermanos. Los encontraba durmiendo. Cuando él regresaba, él los despertaba y les decía, vamos, oren para no caer en tentación. Y él se iba a orar. Y cuando regresaba Jesús de orar, ¿cómo encontraba a sus discípulos? Hablando en lenguas. No. Los encontraba roncando. Y eso es lo que nos pasa, hermanos. Muchas veces nosotros somos cristianos de años. Muchas veces nosotros buscamos de Dios de hace muchos años. Y en este caso creemos que eso nos hace personas con unción, con poder para poder orar, para poder... O sea, está bien, pero es aún mejor que busquemos de Dios en la intimidad. ¿Sabes por qué? Porque ¿qué pasó cuando Pedro y el resto de los discípulos, Jesús les exhortaba que oraran para no caer en tentación? ¿Te recuerdas que después de eso viene Judas con el resto de las personas que iban a arrestar a Jesús? Y viene Pedro y cuando vio eso saca un cuchillo y le corta la oreja a un sirviente. ¿Por qué? Porque ahí fue un reflejo de lo que Jesús le había dicho antes. Ora para no caer en tentación. Y eso es lo que nos pasa. Y muchas veces nosotros hacemos algo y después decimos, Señor, perdóname porque yo no quería hacer eso. ¿Y sabes por qué hiciste eso? Porque no oraste, porque no buscaste de Dios. O mejor dicho, ¿por qué caemos en esa situación? Porque no hemos orado, porque no hemos buscado de Dios, no hemos buscado la intimidad de Dios donde nos fortalecemos y nos hacemos fuertes en la presencia de Dios. Ahora, ¿qué nos corresponde a nosotros? Lo que nos corresponde a nosotros para tener una vida secreta en la presencia de Dios, lo que nos corresponde a nosotros es lo que dice en Mateo 6:6. Y en Mateo 6:6 dice lo siguiente: mas tú cuando ores, y quiero detenerme ahí un momento, cuando la palabra de Dios dice cuando tú ores, no se refiere a la oración cuando tú oras por los alimentos. No se refiere a la oración cuando tú oras para que Dios pues abra puertas de provisión. Sino se trata que cuando tú dedicas un momento en la intimidad de Dios. Cuando, por ejemplo, todos se fueron a dormir y tú buscas un momento para orar con tu Señor. No en ese momento cuando tú le pides de la A a la Z de tus necesidades, sino simplemente se trata de adorarle a Él y que el Espíritu Santo te ministre, la presencia de Dios te envuelva, donde solamente haya momento para ti y para Dios, para tener esa
armonía y para tener algo que muchas veces nosotros como cristianos alzamos la voz y muchas veces muchas veces nos llenamos la boca diciendo, nosotros no tenemos una religión, sino tenemos una relación. Pero la relación, déjame decirte, que se hace en la intimidad, en lo secreto. Ahí es cuando tenemos una relación con Dios. Y ahí es cuando se refleja en lo público que no tenemos una religión. ¿Por qué razón? Porque una religión, necesito estar en un edificio con 4 paredes para sentirme que estoy en la casa de Dios. Pero déjame decirte que tú eres el templo y la morada del Espíritu Santo. Nos reunimos en 4 paredes. ¿Por qué? Porque obviamente necesitamos reunirnos como personas, como cristianos, como hijos y personas que tengan el mismo deseo de buscar de Dios. Nos reunimos en un lugar de 4 paredes para buscar de Dios. Pero tú eres el templo y la morada del Espíritu Santo. Bien, Pablo decía, hablando de los dones, si tú tienes palabra de Dios, si tú tienes profecía, desde tu casa recibe esa palabra y ya llévala predispuesta a la iglesia para darla. Pero muchas veces nosotros, cuando podíamos ir a la iglesia, nosotros decíamos, ok, en este momento sí voy a entrar a la presencia de Dios porque ese es el coro, la canción que me gusta, que me lleva a la presencia de Dios. Y si no cantan esa canción, yo no puedo entrar a la presencia de Dios. Ahí es cuando hay una religiosidad. Cuando tú vives en lo secreto, cuando tú tienes una vida secreta en lo íntimo de Dios, a luz, en el día a día, la gente va a notar que hay algo diferente en ti. Entonces, cuando la palabra de Dios dice, mas tú cuando ores, cuando tú busques la presencia de Dios, mira lo que dice, entra en tu aposento, o sea, entra a tu dormitorio, cierra la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve lo secreto te recompensará en público. Cuando tú ores, pero no una oración de 5 minutos, hermano, no una oración de 10 minutos, no, sino prepara un momento en la presencia de Dios. Y eso, en esa intimidad, si tú lo quieres hacer en la noche, cuando todo el mundo ya está dormido en tu casa, o si en este caso prefieres en la madrugada, porque muchos Dios los levanta en la madrugada a orar, si tú prefieres ese momento, pues hazlo en ese momento, pero no importa si es en la noche, en la mañana, en la madrugada, lo importante es que tú tomes un momento, y como dice acá, cuando ores, entra a tu dormitorio, al lugar que tú hayas escogido. Cierra la puerta, como quien dice que nadie te moleste. Ora a tu Padre que está en lo secreto. ¿En dónde está el Padre? En lo secreto. ¿En dónde podemos buscar a Dios? En lo secreto. En la intimidad. Y tu Padre que ve en lo secreto, o sea, Él mira nuestro corazón, nuestra intención cuando lo buscamos. Él nos recompensará en público. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando tú busca de Dios en lo secreto, Él te va a respaldar en público. Cuando tú ores por alguien, por sanidad, cuando tú hables la palabra de Dios, cuando tú hagas lo que hagas, Él te va a respaldar. ¿Por qué? Porque antes estuviste ¿en dónde? En intimidad con Dios, en lo secreto de Dios. Y eso era lo que hacía el Señor Jesús. Él terminaba el día, hacía muchos milagros y después se apartaba a orar. Y eso era lo que le trataba de enseñar a sus discípulos. En la versión Nueva Traducción Viviente, mira lo que dice lo mismo de Mateo 6:6. Pero tú cuando ores, apártate a solas, cierra la puerta detrás de ti y ora a tu Padre en privado. Entonces tu Padre, quien todo lo ve, te recompensará. Hermano, hoy hemos descubierto una gran verdad. No se trata, o sea, es cierto, tenemos que estudiar la palabra de Dios. Pero aparte de buscar la palabra o de estudiar la palabra de Dios, nosotros tenemos que anhelar
tener momentos de intimidad con Dios. Hermanos, ayer en la tarde estaba haciendo yo unas cosas ahí en mi computadora, estaba haciendo unos trabajos. Y en eso puse una canción, hermano. Y en eso, aunque tú no lo creas, yo levanté mis manos ahí donde estaba en mi silla sentado, levanté mis manos y empecé a adorar en ese momento al Señor. El Espíritu Santo me envolvió en ese momento. Tal vez no era el lugar preciso, tal vez no era el lugar como dice acá la palabra, porque no era algo que yo había predispuesto, sino en ese momento, esa canción, el momento, el Espíritu Santo me envolvió y empecé a adorar al Señor ahí donde estaba. Y le dije, Señor, te amo, te necesito, y empecé a adorar al nombre del Señor. Y va a llegar el momento, hermanos, que así cuando tú empieces a buscar al Señor en la intimidad, de la misma forma, el Espíritu Santo te va a susurrar al oído y te va a envolver de su presencia. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, vamos en el carro y en eso estamos escuchando música cristiana y en ese momento dentro del vehículo el Espíritu Santo nos toma? Hermano, yo me he tenido que ahorear porque la presencia de Dios es tan fuerte dentro del carro que me he tenido que ahorear. Y cuando antes no tenía carro, cuando iba en el bus y con mis audífonos puestos, ahí en el bus, yo me recuerdo que varias veces yo iba así agarrado con ese tubo de arriba que le ponen las camionetas. Yo iba escuchando música y el Espíritu Santo me envolvía. Y mucha gente se me quedaba viendo y decía, ¿y qué raro? ¿Por qué de la noche a la mañana empieza a llorar? Entonces yo lo que hacía, me hacía loco o me iba un poquito más atrás o más adelante. Y yo le decía, Espíritu Santo, aquí no, por favor, Espíritu Santo, aquí no. Pero es cuando hay un momento en la intimidad y tú tienes esa sensibilidad en la presencia del Señor. Segunda cosa que miremos, que lo que nos corresponde a nosotros, que en este caso tú das lo que tú tienes. Hermano, si alguien llega contigo y te dice, mire, regáleme 1,000,000 de quetzales o regáleme 1,000 quetzales. Y si tú no tienes ese dinero, ¿tú lo puedes dar? No, porque no lo tienes. Si alguien te dice, mire, regáleme, no sé, un carro, por ejemplo. Pero si tú no tienes un carro, aunque tú quisieras regalárselo, aunque tú quisieras dárselo, no puedes. ¿Por qué? Porque no puedes dar algo que tú no tienes. En Lucas 6:45 dice, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia, aleluya, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Así que, hermano, si tú no buscas a Dios en la intimidad, tú no puedes hablar de Él. ¿Por qué? Porque no hay una intimidad previa. Si no, en este caso solo estás repitiendo textos que te has aprendido, historias que has aprendido, pero no estás viviendo una intimidad con Dios. Y lastimosamente eso nos está pasando a la mayoría de cristianos hoy en día. Solo somos cristianos de nombre, somos cristianos de iglesia, somos cristianos de domingo, somos cristianos porque tenemos un liderazgo. Pero no tenemos que ser cristianos por esas razones. Tenemos que ser cristianos porque Dios vive en nosotros y nosotros buscamos a Dios en la intimidad. Y si buscamos a Dios en la intimidad, Dios está con nosotros y por consiguiente vamos a dar lo que hay en nosotros. No podemos dar algo que no tenemos. Hay gente que está esperando que tú ores por ellos, pero tú no lo haces porque no has estado en intimidad con el Señor. Cuando Dios obra en nosotros, cuando Dios nos respalda, cuando nosotros caminamos en base a lo que Dios quiere que nosotros caminemos, porque obviamente ese es un resultado de buscar a Dios en intimidad, nos va a pasar lo que le pasó a la iglesia primitiva en Antioquía. En Hechos 11:26 dice lo siguiente: y se congregaron allí todo un año con la iglesia
y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Va a llegar el momento, hermanos, cuando tú vivas en la intimidad con Dios, que no vas a tener ni necesidad de decir que eres cristiano. No vas a tener necesidad de decir que vas a una iglesia o que eres un líder o que tienes tantos años de ser cristiano. No va a haber necesidad. Porque si tú buscas en la intimidad a Dios, Dios va a hacer reflejar en ti su gracia, su poder, como le pasaba a Moisés cuando bajaba del monte. Y tú vas a reflejar el amor de Dios y la gente va a decir, él es un cristiano. Un cristiano como los de la iglesia primitiva en Antioquía. Reflejaban a Dios, reflejaban a Cristo, hablaban como Cristo y caminaban como Cristo. Y ese es un verdadero cristiano. Porque recuerda, Cristo no vino por una religión. No vino ni por católicos, ni por evangélicos, ni por mormones, ni por musulmanes, sino vino por todo aquel que lo acepte en su corazón como único y suficiente Salvador. Y que siga viviendo como Cristo quiere que nosotros vivamos. Y ya para ir terminando, yo te invito en este momento a que vivas una vida secreta en lo secreto de Dios. Escucha esto, te invito a que vivas una vida secreta en lo secreto de Dios. Muchas veces nos jactamos de las posiciones que tenemos en una iglesia o en una organización. Muchas veces nos jactamos del nivel de estudio que tenemos. O muchas veces nos jactamos de cuántas veces vamos a la iglesia. O de cuántos miembros son nuestras iglesias. Pero no se trata nada de eso. Se trata de cuánto vivimos en lo secreto de Dios. Yo quiero exhortarte, hermano. Y quiero retarte de verdad. Si tú quieres ser usado por Dios, si tú quieres que Dios hable a través de ti, si tú quieres que Dios abrace a personas, bueno, ahorita no se puede, ¿verdad? Pero más adelante se va a poder, pero cuando Dios abrace personas a través de ti y la gente siente el amor de Dios cuando tú lo abraces o la abraces, Dios va a manifestar su amor ahí, pero hay que pagar un precio. Hay que pagar un precio y no es alto, hermanos. Simplemente como humanos es despojarnos de las comodidades de este mundo y pagar el precio para buscar de Dios. Y si buscamos de Dios y pagamos ese precio, Dios nos va a usar en gran manera, hermanos. Va a haber un avivamiento en nuestras vidas, va a haber un avivamiento en nuestra iglesia, va a haber un avivamiento en la antigua Guatemala y a sus alrededores, va a haber un avivamiento en toda Guatemala o en todo el mundo. Pero ¿por qué o qué es el precio que tenemos que pagar? El precio que tenemos que pagar es dejar la comodidad que nos da el mundo y buscar de Dios. Y Él nos va a respaldar. Ahí donde estás, yo quiero retarte a que busquemos de Dios, no como religiosos, no como lo que ya tenemos predispuesto en nuestra mente de ir a la iglesia, sentarnos, pararnos, cantar, alabar, ofrendar, diezmar. Adiós, nos vemos, adiós, y nos vemos hasta el otro domingo, lo que hacíamos antes. Eso es un religioso. ¿Por qué? Porque si tú antes eras de una religión y aceptaste a Cristo y te pasaste para acá y haces lo mismo que hacías antes, entonces simplemente te cambiaste de una religión a otra. Pero si realmente tú eres alguien que tiene una relación con Dios y no una religión, la base es lo que tú haces en lo secreto de Dios, y esto me ayuda en mi día a día reflejar que Cristo vive en mí. Yo quiero invitarte a que hagamos una oración para que Dios nos ayude a seguir adelante, a que tengamos esa fuerza para dejar las cosas del mundo, la comodidad del mundo y buscar de Dios en su intimidad, a tener una vida secreta en lo secreto de Dios. Escucha esto: tener una nueva vida secreta en lo secreto de Dios.
yo te voy a invitar a que cierres tus ojos y oremos. Padre, en este momento, yo te pido, mi Dios, que tú obres en nuestras vidas. Queremos tener una nueva vida o una vida secreta en lo secreto de Dios. Enséñanos, Padre. Enséñanos, Espíritu Santo, a entrar en ese secreto de Dios. Y en ese secreto de Dios vamos a ver su gloria. Vamos a escuchar los secretos de Dios para nuestras vidas. Porque así dice su palabra, ya no los llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que su Señor hace. Los llamaré hijos. Y vas a mostrarnos tus secretos. Y esa es la diferencia. Pero no podemos quedarnos en la orilla, sino tenemos que buscar la presencia de Dios, la intimidad en los secretos de Dios. Señor, bendice a cada uno de mis hermanos, de mis amigos, de cada uno que nos están viendo. Y ayúdanos a tener una vida secreta en los secretos de Dios, en tu secreto. Gracias, Padre. Y si hacemos eso, sin duda alguna va a haber un avivamiento en nuestras vidas. Va a haber un avivamiento en Antigua Guatemala y a sus alrededores. Va a haber un avivamiento en nuestra iglesia, en toda Guatemala. Porque sin duda alguna, la gente va a ver en nosotros la gracia, el poder de Dios en nuestras vidas. Y Dios nos va a usar en gran manera. Gracias te damos, Señor. Amén y amén. Bueno, hermanos, que el Señor añada bendición a su palabra. Atesórala. Dios te bendiga.